Nehemías capítulo 8, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo y de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Y salió pues el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, que cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en las plazas de las puertas de las aguas, y en las plazas de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, en el tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo fue de solemne asamblea, según el rito. Leímos hasta el versículo 18, es decir, todo el capítulo 8.
de Nehemías. Aquí al final aparece algo que llama un poco la atención, y es que Nehemías leía todos los días. Todos los días que hacía, leía. Así leía. ¿Qué pasa acá también en ese capítulo? Dice que hicieron un atril, ¿no? Le hicieron así un atril. La primera vez que aparece algo así. Estamos acostumbrados ya en todas las iglesias, bueno, en todo lo que estamos acostumbrados a conocer como iglesia, a ver púlpitos, a ver así atriles, púlpitos, donde se coloca la Biblia, donde especial para leer, un lugar que se hace especial para colocar la Biblia. Bueno, aunque en esta época colocan es computadores, ¿no? En esta época la Biblia ahora se usa de una manera digital. Ya uno no dice trajeron la Biblia, sino uno dice por favor prendan sus Biblias. Porque la Biblia ahora es electrónica, ¿no? En muchos casos, en la mayoría. Casi todos tenemos nuestro celular y tenemos aplicaciones, una de ellas la mismísima Biblia. En el versículo 1 y versículo 2 aparecen otras cosas que son curiosas. Aquí aparece, vamos a leer, versículo 2 y 3, 2 y 3. Versículo 2 y 3 dice: Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Aquí dice así, pero miremos el versículo 3. Y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas del mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Versículo 2 y 3 tienen algo curioso. Delante de todos los que podían entender. ¿Por qué dice delante de todos los que podían entender? Significa... Bueno, primer pregunta del día de hoy. Cuando dice delante de todos los que podían entender, esa afirmación dice que todos podían entender o que habían unos que sí entendían y unos que no entendían. ¿A qué se refiere esa frase delante de todos los que podían entender? ¿Qué podemos ver en esas palabras? ¿Qué más podemos ver ahí dentro? Los que tenían oídos para oír. Sí, pero dése cuenta que algunos están nombrando uno solo. Pero leyendo esa frase quiere decir, hay unos que sí pueden entender, hay unos que no pueden entender. Esa frase dice mucho. Unos que sí, para que diga delante de los que podían entender, quiere decir, hay unos que sí pueden entender. Ahora vamos a hablar de cómo se llaman ellos. Ya lo han escrito, ya han hablado de los justos, de los santos. Pero estamos hablando, esa frase en general habla de dos. Los que sí podían entender, los que no podían entender.